Buenas tardes para todos ustedes. Estamos acá reunidos en la comunidad de práctica denominada Patrullando por las Competencias, la cual realizamos el patrullero Romero, la doctora Lenis y quien les habla la capitán Pilar Castro. Esta comunidad de práctica se creó con el objetivo primordial de analizar una hipótesis en cuanto a algunas falencias que se venían presentando en una escuela de formación policial en cuanto a la adquisición de competencias adecuadas de acuerdo a la enseñanza por parte de los docentes. Vamos a mirar unas estrategias de aprendizaje, a ver si son aplicables en el momento en que los policías salen a ejercer su labor policial. Entonces nos acompaña la doctora Lenis. Buenas tardes, mi nombre es Lenis Adriana Beltrán, soy psicóloga con énfasis clínico educativo. En este proceso me he encargado de realizar los cuestionarios diagnósticos que a continuación vamos a apreciar y también el proceso de indagar expectativas en las fases de aplicación. Gracias. El patrullero Romero. Buenas tardes, soy el patrullero Felipe Romero, psicopedagogo y pues asesor jurídico, asesor educativo. Mi función como tal es valorar a los estudiantes en la fase de aplicación y pues acompaño en los procesos pedagógicos. Bueno, bienvenidos y muchas gracias. Esta ya es nuestra 9ª reunión aproximadamente. Así es. Ya hemos estado en otros encuentros donde hemos venido analizando pues la información, los objetivos y la tarea que queremos identificar o queremos desarrollar en esta comunidad de práctica. La semana pasada, y según nuestro plan de acción, ustedes estuvieron, que se les asignó esa tarea en el plan de acción a cada uno de ustedes, debíamos aplicar los instrumentos de recolección de información tanto a los docentes como a los estudiantes. Entonces yo sé que Romero estuvo aplicando a los estudiantes el cuestionario y la doctora Lenis aplicó a los docentes. Esa información ya la tenemos acá, ¿cierto, doctora? Entonces yo quisiera que en este momento pues miráramos y dijéramos qué análisis le podemos encontrar a esos resultados, a ese cuestionario o esa aplicación que se le dio a los estudiantes en su momento. Entonces, para que miremos y empecemos a analizar los resultados y así poderle dar un documento bastante importante a las directivas del plantel educativo de la policía y así tomar medidas al respecto. De acuerdo, mi capitán. Entonces, lo que hicimos con el patrullero Romero fue tabular todos los cuestionarios, todos los instrumentos, y como podemos ver acá, tenemos la tabulación de los docentes. Fueron 20 docentes a los que se les aplicó y hay unas preguntas, fue en total de 20 preguntas, pero hay unas preguntas que están resaltadas y pues consideramos que eran importantes analizarlas porque nos pueden dar cuenta de la hipótesis que venimos planteando. Entonces, una de ellas es la pregunta 4, donde se cuestiona si considera que analizar casos es perentorio en el proceso académico. Los docentes dicen que al respecto de esta estrategia, 18 de ellos, que es la gran mayoría, podemos decir que sí están de acuerdo y tal vez sí lo están aplicando. En la quinta podemos ver respecto a las sesiones de práctica para precisar conceptos de forma periódica. Aquí vemos algo totalmente diferente. En la cuarta, teniendo en cuenta que encontramos de diferente. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? 2 personas o 2 docentes dijeron que casi siempre, 3 frecuentemente. Estamos hablando que la mayoría supuestamente serían 5 docentes que sí optan por aplicar la práctica, pero la mayoría no lo hacen. Entonces, creo que pues es lo que nos está afectando de acuerdo a lo que estamos investigando, ¿no? Porque ese es el proceso más importante, todo lo que sea vivencial, toda la práctica, que es lo que cuenta pues realmente para la labor, ¿no? Entonces consideramos importante como ese punto, al igual que el punto 14 acá, prefiere exponer sus clases a través de presentaciones diapositivas. La mayoría dice que sí prefieren exponerlas así. Ya miramos los estudiantes que nos dicen al respecto, entonces pues puede ser
ya la costumbre o la tendencia a la que tenemos, y pues los estudiantes acá nos dicen a la misma pregunta, al mismo cuestionamiento, que sí, en efecto, la mayoría de docentes optan por esa estrategia de enseñar. Entonces, pues discutíamos ahí con Romero ese punto, precisamente porque tú decías que era muy puntual, ¿no? Como la información que da el docente, ¿no? De hecho, o sea, la idea de que los aspirantes o los alumnos entren en materia de práctica, pues es más fácil tener en cuenta que los docentes sean como más expresivos, que no sean tan puntuales en el momento de darle sus clases. Entonces, por eso es que los estudiantes, pues, como que quedan faltos de conocimientos, con el poco conocimiento, y no se pueden expresar o no pueden tener su práctica al momento de un servicio. Ok, entonces estamos evidenciando que es congruente la información que nos está brindando los docentes y la información que nos están dando los estudiantes. Se están como poniendo de acuerdo sin ni siquiera haber estado juntos, en que a uno les da, a otros les falta. Exactamente, así es. Y como decía Romero, pues acá ellos van muy a lo que tienen que dar al tema, pero entonces no hay tiempo tal vez y dejan de aplicar estrategias importantes. Entonces ahí es la congruencia. Entonces vamos a mirar también en los docentes los puntos, estos mismos puntos 16, 17 al final, que también del 16 al 20 que consideramos importantes. ¿Por qué? Porque aquí hay cuestionamientos respecto a se aplican los juegos de roles, que es otra estrategia práctica, por decirlo de alguna manera, y podemos ver que es baja como la utilización que ellos dan, al igual que al modelo vivencial, pues que consideramos es como el más importante, y pues ellos dicen que sí, o sea, que sí lo utilizan versus el juego de roles. Entonces hay una incongruencia, de nuevo acá lo mismo que veíamos en el 4 y el 5, hay una incongruencia entre los mismos docentes, en que se aplican unos, otros no, sí los consideran importantes, pero no, y ya miramos qué dicen los estudiantes al respecto. Al igual que en esos puntos, respecto al juego de roles y a las demostraciones, queriendo decir que son las vivencias, para los estudiantes sí es muy importante, para la mayoría, que se puedan utilizar esas actividades, que sí las utilicen. Entonces para ellos sí es importante y ven que sí es bueno, pero los docentes nos están diciendo otra información de que no las están aplicando. Entonces ahí podemos ver otra vez esa incongruencia. Entonces estamos viendo que los estudiantes están ávidos de esas prácticas, ¿no? De esa estrategia de aprendizaje que es tan importante como la práctica, y más en nuestra labor, pues como uniformados, que más que todo nuestro accionar es en la calle, es con la comunidad, y los docentes en cierta medida no las están utilizando. Pero entonces yo me pregunto, debe haber algo, ¿cierto? Debe haber algo de por qué los docentes, porque ellos son idóneos. Y si los estudiantes están ávidos de tener esa experiencia práctica, ¿por qué los docentes no la estarán aplicando? Teniéndolas a la mano, juego de roles, estudios de caso, casuística, bueno, todo esto. ¿Qué pasará ahí entonces? ¿Qué podemos analizar al respecto? Bueno, Romero, tú me lo comentaste esta mañana inclusive, ¿no? O sea, yo estaba pensando, bueno, en su momento, acerca de que todos los docentes no son uniformados. Okay. Los docentes por lo general también son civiles, entonces pues ellos no manejan ya el campo de práctica, sino simplemente se dedican a su parte teórica. Sería bueno que todos fueran docentes, pues algunos o más, los más prácticos fueran docentes uniformados, para que también aplicaran la práctica, o sea, tuvieran su teoría y su práctica en su momento. Bueno, ese es un aspecto que sí sería muy bueno tenerlo en cuenta para las sugerencias, para la capacitación que precisamente próxima a realizar pues con todo el personal, precisamente para buscar cómo, qué podemos hacer ahí. En ese caso sería como eso, a esos docentes, como incentivar más esas herramientas o esas estrategias, que las utilicen, o ver cómo podemos que ellos tengan más conocimiento de la parte policial para que también la puedan aplicar y que sea como muy equitativo, ¿no? Porque ese sí es un punto muy importante. Sí, es álgido esa situación. En los cuestionarios, en ambos, tanto para los docentes como para los estudiantes, en la última había una pregunta abierta, inclusive alcancé a ver, según lo que me mostraron ustedes, que ellos manifestaban que en ocasiones se daban mucho a los servicios, o sea que los estudiantes tenían que ir a hacer
a ejecutar servicios o inclusive los mismos docentes uniformados. Debemos analizar muy minuciosamente si esto ha incidido o incide en que no puedan tener sus prácticas o no puedan tener sus clases normales, ¿no? Porque puede ser un punto clave y que de pronto no podemos dejarlo de lado. Yo considero que sí es un punto importante, porque si vemos otra vez la evaluación docente, en los puntos finales, del 18 al 20, dice, se toma el tiempo para volver a explicar y despejar inquietudes, pues la mitad de los docentes dice que no. Busca la manera de dar clases que no pudo exponer por alguna razón, y esas algunas razones son las que la capitana acaba de exponernos, cuando son los servicios y las contingencias que deben prestar a nivel a la ciudadanía y que pueden estar afectando porque es muy baja la incidencia para que ellos lo hagan. Entonces está quedando un vacío ahí. Y en la 20 dice, suele complementar los temas con envío de material por medio virtual. Es bajo totalmente, no envían nada. Entonces, si no dimos la clase X, entonces si nos tocó ir a apoyar el Transmilenio, entonces esa clase quedó inconclusa y no la pudimos ver, pero tampoco me tomó la molestia de enviarle la información a los estudiantes, o de pronto no tengo un monitor o alguien que se encargue y yo le mando la información. Okay. O sea, son como sugerencias que podemos poner para que esos temas no queden al aire y que a la hora que precisamente en esas contingencias o en otra situación real se afecte porque hay una carencia de esa información. Entonces ahí sí es un punto bastante importante. Tú que estuviste con los estudiantes, ¿qué manifestaban ellos? Pues que se respetaran como tal los horarios de clases. Ajá. En cuanto a los servicios, que no fueran, o sea, que por eso es que un alumno cuando recibe las clases, ellos se enfocan en su clase, pero en 10-15 minutos ya les están manifestando que tienen que asistir a un servicio y prácticamente los conocimientos aprendidos en ese momento pues pasan a otra parte. Ya ellos se dedican es como a cumplir la función policial, pero no, por decir algo, estamos hablando de algo ambiental, pero el servicio no tiene nada que ver con lo ambiental. El servicio es un servicio totalmente diferente, un servicio puede ser por decir Del transporte, ¿no? del transporte, del del Transmilenio, lo que tú decías del Transmilenio, o sea, algo totalmente diferente. Pues lógicamente el alumno en ese momento ya esos conocimientos no los va a aplicar. Entonces hay un vacío. Que estoy haciendo algo teórico, lo estoy mirando pues acá en aula, en salón de clase, pero allá en la práctica está totalmente disperso o es diferente. Ok, vamos entonces a la presentación. Bueno, entonces con esos puntos que acabamos de ver, que analizamos y que pues en efecto pues nos están dando cuenta de la hipótesis, ¿verdad? Que sí nos comprueba que sí hay una falla, que sí hay incidencia para el proceso de formación. Entonces hay esos mismos ítems pues los vemos aquí ya representados para toda la presentación que vamos a tener con las directivas y con los docentes, en presentar estos resultados que son pues de gran importancia, como lo hemos visto y lo hemos hablado. Entonces esta es una de las preguntas a los docentes, ¿no? Teniendo en cuenta esas. Entonces miramos acá, por ejemplo, los docentes consideran que dan un adecuado abordaje a los temas con la metodología propuesta por la institución. No obstante, tienen afinidad por algunas formas particulares de exponer el conocimiento y de interiorizarlo. Entonces, lo que podemos ver, tienen afinidad con unas estrategias, pero con otras no. O tal vez sí están de acuerdo con ellas, pero no las aplican. Entonces, es como la parte. Pero sí, ellos dicen que abordan todos los temas y que sí lo hacen. Sin embargo, ahí vemos que que no es correcto, que hay fallas porque con las contingencias pues no están abordando todos los temas, ¿no? Aunque lo que podemos decir es que casi siempre sí lo hacen, según ellos, pero aquí tenemos que hacer un ajuste, ¿de acuerdo? Miremos los siguientes puntos de los docentes, que era el 4 y el 5, que mirábamos, que era importante, considera que analizar casos es perentorio en el proceso académico. Entonces ya vimos que sí es importante, según los docentes, y versus la práctica, pues podemos ver totalmente que la gráfica nos da algo muy diferente, que tiende a que no sea así. Bueno, lo importante es que ellos lo evidencian, ¿no? Peor sería que estén ahí y que lo oculten, o que no, para ellos no sea importante, ¿no? Sería ahí el problema.
porque también podemos ahorita ya en las sugerencias o en el plan de contingencia, pues de pronto abordar eso y darles la manera de entender a los directivos y a los docentes que si existen las herramientas, las estrategias de aprendizaje y más esta que es la práctica, pues la pueden aplicar. Ahí es que mirar y evaluar espacios y la parte académica o el currículo o el eje temario, a ver cómo podemos o cómo se puede encasillar ese tipo de estrategias dentro de las clases normales. Yo considero que es como en el manejo del tiempo que el docente le debe dar a la clase. Tiene que repartirla tanto en la parte teórica, en la exposición, de una manera también vivencial, puede ser, exactamente, y generando y aplicando otras actividades, ¿no? Entonces eso también es importante, habría que revisar esa parte con ellos, a ver cómo está ese tiempo, ¿no? Entonces el análisis en estos puntos sería que la mayoría de los docentes, para la mayoría de docentes, analizar casos es de gran relevancia en el proceso, posiblemente porque es una forma de acercarse y enfrentar determinadas situaciones, desde luego, y por su parte propiciar sesiones prácticas no es frecuente versus el ítem anterior, o sea, versus el 4. Entonces aquí es donde vemos diferencia, que aunque ellos sí creen que sí debe aplicarse, en sí no lo hacen, entonces hay como una discrepancia ahí para ajustar en estos aspectos. Listo, seguimos con la... En la 14 que decíamos, pues la preferencia de las diapositivas, pues en efecto aquí vemos que sí, que es la preferencia, pues también habría que ver esa parte cómo se puede complementar, pues no quitarla, pero complementarla, ¿no? Sí. Okay, Ese es de los docentes, sí. Los docentes Exactamente. prefieren las diapositivas. Hacer esa presentación a través de medios digitales. Ok, vámonos entonces a los estudiantes, sigue con la... Bueno, aquí están pues desde los docentes, está como el análisis del cual pues ya hemos discutido, ya hemos puesto, miremos, avancemos un poco más mirando aquí pues son los últimos ítems donde veíamos obviamente que ellos no se preocupan por darle las clases, entonces vemos como el porcentaje, que para las directivas ellos miran todo en términos de porcentaje, que es más importante, ¿no? Entonces esto pues nos da cuenta de lo que nosotros estamos como proponiendo. Entonces es más fácil para ellos ver un dato en porcentaje y no en números. Okay. Y bueno, en este caso los docentes, a la pregunta abierta que la capitán nos mencionaba anteriormente, ellos ven en el proceso que hicimos una oportunidad porque tienen un espacio, se sienten respaldados para trabajar de una mejor manera y que pueden tener un apoyo en los procesos de aprendizaje, en efecto, precisamente si hay fallas como las que hemos visto. Como fortaleza, ellos el tema de responsabilidad como docentes, como personas es una ventaja y saben que tienen que potenciarlo y seguir adelante. Y pues consideran que las debilidades a todo el proceso precisamente son las contingencias de las que nos hablaba la capitana, Okay. que generan salir del espacio formativo sin la preparación suficiente, pero como ellos tienen que cumplir igual un servicio, cumplir un mando, entonces ahí está. Miremos la siguiente. Bueno, entonces acá es la parte donde vamos a poner esos ajustes de los cuales hemos estado hablando. Listo, yo he estado tomando esa aquí es. nota, entonces para ahorita nos sentamos y empezamos a hacer estos ajustes. Pero me impacta y que no estamos tan desfasados entonces en nuestro análisis, ¿no? Que realmente el cuestionario, el instrumento de recolección de información nos dio bases importantes pues para hacer nuestro análisis y así mismo pues apuntarle a la hipótesis o mirar si la hipótesis en verdad sí nos funciona, ¿no? Respecto a los estudiantes, pues de igual manera ellos consideran que el tiempo sí es suficiente para la explicación del tema. Tal vez, pienso yo, ¿no? Puede ser, porque en el momento que dan la clase, pues se da de una manera formal, normal y alcanza como ese proceso. Y como no estamos de pronto, o no están cuestionando ese tema de las contingencias, entonces puede ser ahí también un vacío que hay en ellos y ellos no lo están manifestando, también puede ser. Y pues ya los que discutíamos, el punto 4, que está el análisis, el 5, que está en el siguiente, el 5, el 4 y el 5, como les decía anteriormente, en términos de porcentajes para las directivas y pues con la respectiva discusión y el análisis que podemos ver de acuerdo pues a los porcentajes que son bastante altos, que para ellos sí es importante que esas estrategias se den versus las de los docentes. Entonces, están todos los ítems anteriores y al final también hay un espacio para
al final también hay un espacio de sugerencias por parte de los estudiantes, que fue lo que indagamos y que hicimos pues con el patrullero Romero. Y que hasta ahí llegamos, ¿no? Sí. Esta es pues nuestra novena reunión de la comunidad de práctica. Vamos a seguir trabajando porque pues es nuestro interés como comunidad de práctica poder llegar a resolver nuestro problema de investigación. Les agradecemos mucho su participación a la doctora Patrullero Romero y muchas gracias a ustedes por vernos. Feliz día.